Bien, ya hemos vuelto. A ver. Estamos hablando de la Dexa como uso en el COVID, ¿no? Entonces, en pacientes que ya están en estado grave, cuando están con el síndrome de distrés respiratorio del adulto, ya que es el nombre de la complicación que tienen estos virus respiratorios, ya llega un punto en que vamos a usar corticoides para reducir el proceso inflamatorio a nivel pulmonar y así darle tiempo a que el cuerpo mismo responda defendiéndose del virus. Entonces, no es la cura, como están viendo. ¿Ya? Pero no se olviden que me frena al sistema inmune. Entonces, lo que va a pasar es que desinflamo al pulmón, pero al mismo tiempo estoy quitando defensas al organismo, lo cual hará dos cosas. Uno, ese proceso de reconocimiento del virus para poder defendernos de él tardará más. Eso sería que el paciente esté un poco más de tiempo en terapia y eso significará que su sobrevivencia dependerá de las complicaciones que tenga ahí adentro. ¿Ya? Sin embargo, le mejora la probabilidad de vida. ¿Ya? Pero el otro problema es que al disminuirle las defensas, lo estamos exponiendo a que otros agentes infecciosos ataquen al paciente. Y algo que hemos aprendido de este virus es que no solamente afecta al pulmón, sino debe ver que también afecta al sistema inmune, ya que muchos pacientes fallecen no por el mismo virus, ya que produce el COVID, sino por las complicaciones infecciosas que suelen presentar. ¿Ya? Suele a veces aprovecharse el estreptococo, el estafilococo u otras bacterias como el Haemophilus influenzae, que son bacterias que aprovechan este estado de debilidad inmune del paciente con esta enfermedad y pueden sobreinfectarlo, produciéndoles neumonías, y esto puede ser lo que produzca la muerte de estos pacientes. Entonces, usar este corticoide en fases tempranas no ayuda, más bien empeora. Que los estudios que están mencionando en la prensa, que hablan de Europa, son muy buenos esos estudios y son interesantes, pero hablan de pacientes complicados en terapia intensiva. Y ese es el problema con la prensa, que a veces informa estas cosas y genera que la gente se haga más daño, porque ahí no están aclarando que no es en la fase temprana. Y ya, por ejemplo, hoy día he recibido varias consultas de personas que están queriendo usar dexametasona de forma preventiva, lo cual sería un tremendo error, porque le quitaría las defensas, estarían más expuestos más bien, y más fácilmente que el virus los ataque. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener cuidado con los corticoides. Pero decía, son buenos, pero son peligrosos al mismo tiempo. Por eso hay que saber en qué momento usarlos. No son drogas para usar tempranamente, pero son peligrosas. ¿Ya? Bien, no sé, preguntas sobre eso. A ver, el Avifab es un antiviral y entraría en el grupo que estudiamos ayer de los antivirales. Se está estudiando y se ha visto que retrasa el desarrollo del virus. No se olviden que les dije que los antivirales no destruyen al virus, ninguno, ni los nuevos que están probando con el COVID, ¿ya? Pero lo que hacen es retrasar su reproducción dándole tiempo a que el mismo cuerpo fabrique anticuerpos y se defienda, ¿ya? Un antiviral es efectivo cuanto lo retrasa más y por lo tanto el mismo cuerpo alcanza tiempo suficiente, vamos a decir, para poder defenderse de ese virus, ¿ya? Entonces, se ha visto que es un antiviral prometedor, ¿ya? Todavía con muchos estudios, ¿ya? Pero sí, se ha visto que pudiese haber efectos, ¿ya? Favorables. No lo cura tampoco, no se olvide, pero sí favorece a que el cuerpo se cure solo, ¿ya? Sí, no sirve de nada que tomes dexametasona si no estás con síntomas. Es más, sería un peligro, ya que te pudiese hacer que más fácilmente te ataque el virus, y no solamente el virus, otras enfermedades. Imagínate que te dé gripe, te tomas un antiviral, te vas a entrar por la gripe, ¿ya? Y peor, si estás sobreinfectado con estreptococo, estafilococo, lo va a empeorar mucho más. Entonces, no conviene usar
¿ya? Yo, por ejemplo, reniego bastante eso con algunos colegas que a veces le dan, por ejemplo, el famoso Terbosil con dexametasona. Tremendo error, ¿ya? ¿Por qué lo dan la dexametasona? Porque van a ver que otro efecto de estos es que también son antialérgicos. Entonces, muchas veces te van a dar penicilina con dexa, supuestamente para bloquear el efecto de la alergia. Pero aquí hay un problema, que es por eso que es importante entender farmacología. Ya la dexametasona dura 8 horas en el cuerpo. Ya la penicilina benzatínica, si se acuerdan cuando hablamos, dura de 15 a 30 días. Significa que si el paciente es alérgico y le colocas una penicilina junto con dexametasona, vas a proteger la alergia, ¿por cuánto? 8 horas. Después de 8 horas te va a venir una brutal reacción alérgica que puede matar. Entonces, es mejor usar penicilina pura y estar consciente si el paciente es alérgico o no, y no usarlo si es alérgico, que está hablando con dexametasona, que yo alguna vez atendió casos en emergencia de pacientes que tenían con reacciones de alergia, a pesar de haber colocado la dexametasona 8 horas después. ¿Ya? A ver, estudios con antivirales experimentales duran años. Toda droga, no solamente los antivirales, dura un estudio formal para ser aplicado en humanos, dura muchos años. Las drogas experimentales generalmente se prueban, entre 2 a 5 años, primero in vitro, en laboratorio, significa en células que se cultivan y otras cosas, como lo que estaban haciendo en Australia, ya, con el antiparasitario, ya, que fue lo que generó que la gente empezó a tomar un montón de drogas, un montón de este antiparasitario, ¿no? Eso dura de 2 a 5 años, esa fase experimental. Luego entra una fase experimental en la cual se prueba en animales, generalmente ratones, conejos, ¿ya? Que suele durar otra vez de 2 a 5 años, porque hay que ver no solamente los efectos a corto plazo, sino los efectos a largo plazo. Una vez que se ha determinado este estudio, recién entra una fase de estudio en humanos seleccionados, en la cual las personas voluntarias deciden hacer la prueba, ¿ya? Y en ese caso a ellos se les prueba las drogas para ver si hay algún efecto también a corto o a largo plazo. Si después de eso se resuelve, logra pasar esta fase, recién sale a comercializarse de forma libre, ya, pero con control médico, por otros 5 años más o menos, que es donde se buscará algún otro efecto que no se pilló en las fases experimentales. Y después de ese tiempo, recién la droga queda libre para un uso seguro, ¿ya? Entonces es un proceso bastante largo. Sin embargo, por situaciones de emergencia, se pudiese hacer estudios acelerados que pueden durar mínimo 1 a 2 años. Entonces, por eso van a escuchar hablar bastante, que te dicen que todavía falta mucho. Incluso las vacunas que están tratando ya saldrían. Y tal vez hasta les digan, salió esta vacuna y si quieren pueden usarla. Pero estamos hablando de una fase experimental en la cual básicamente uno estaría corriendo el riesgo del efecto porque todavía no se la conoce, ¿ya? Y eso es algo que a veces suele ser contraproducente, que ya lo hemos visto con algunas vacunas, con la de la polio, por ejemplo, que cuando se la lanzó al principio generó muchos problemas hasta que se la perfeccionó, ¿ya? Bien, entonces, eso, ya. Si hay alguna otra pregunta sobre esto, va a volver con los corticoides. Bien, entonces ya saben que los corticoides son drogas que al mismo tiempo son muy buenas, pero al mismo tiempo también son peligrosas. Y las vamos a entender en cuanto a sus efectos, como lo vamos viendo ahorita. Bien. Entonces, como les mencionaba, tenemos varias, les he puesto las más comunes. En caso de emergencia, solemos usar la hidrocortisona. Voy a cambiar de lápiz. Ya. La hidrocortisona, que es la que usamos más en emergencia, ya que tiene un efecto más rápido y también una duración corta, ¿ya? Entonces, la que mejor podemos controlar. Viene con nombre Zulucortef. En segundo lugar, estaría la dexa, justamente la dexametasona,
tiene un efecto un poquito más lento que la hidro, pero dura más tiempo. De una hidrocortisona, su efecto suele empezar a los 5 minutos de haber colocado endovenosa. La dexa suele tardar por lo menos 15, pero su efecto es de 8 horas. En cambio, la hidrocortisona es de 4 a 6. Entonces, me permite usar menos corticoide, la dexametasona, y con un control un poquito más prolongado, podemos decir. ¿Ya? Pero los dos sirven muy bien en una situación de emergencia. La betametasona podemos decir que estaría en un tercer lugar, ¿ya? Que se puede usar en emergencias, pero es mucho más lento. Podemos decir que podemos usar en un cuadro más estable, ¿ya? Tiene otro efecto más que ahorita vamos a hablar de ese, ¿ya? Luego, lo que son la prednisona, la metilprednisolona y la prednisolona, ¿ya? Su efecto es más lento y por lo tanto no conviene usarlo en emergencia. Sin embargo, su efecto puede ser mejor controlado a largo plazo, principalmente la prednisona. Por eso, esto lo podemos usar en pacientes que se quieren tomar estas drogas por mucho más tiempo. Incluso la prednisona van a ver que viene con dosificaciones variables para poder modificar. Viene desde 0,5, de 1, 2, 5, 10, 20, 50 miligramos. O sea, tiene bastante variable para poder modificar constantemente dependiendo del paciente, ¿ya? Y nos permite manejarlo adecuadamente a largo plazo. La triamcinolona tiene un efecto residual. Este solamente viene inyectable, ¿ya? Y tiene la ventaja de que cuando se lo coloca, su liberación es bien lenta. Pueden durar de 60 a 90 días su efecto, pero solamente local, en el punto donde se lo coloque, ¿ya? Lo cual lo hace muy útil para ciertas patologías en las que necesitamos una inflamación prolongada y rápida. Lo usamos, por ejemplo, en patologías articulares. No se han escuchado hablar alguna vez que los traumatólogos, cuando hay patologías en los codos, en las rodillas, le colocan directo una inyección ahí, es la triamcinolona, ¿ya? A veces en los tendones, los ligamentos, cuando están muy inflamados, o en la columna, de repente, cuando hay hernias de disco que está costando tratar, entonces lo colocan directo, es esta, por su efecto lento, ¿no? Y va a mantenerlo prolongado en el tiempo, ¿ya? Bien. Ahora, la betametasona, como decía, tenía un efecto extra. Sucede que se ha visto que acelera la maduración pulmonar, ¿ya? Y lo van a ver que lo usamos durante el embarazo para madurar los pulmones, ¿ya? ¿Cuándo usamos esto? Cuando una mujer está embarazada y tiene alguna situación en la cual vemos que pudiese adelantarse el parto, o sea, que nazca antes de tiempo. Por ejemplo, cuando son gemelos, siempre ese parto se adelanta, siempre nacen prematuros los gemelos, ¿ya? Entonces necesitamos que su pulmoncito madure, ¿ya? Porque el niño, cuando nazca, necesita respirar. El problema de los pulmones es que su maduración empieza a las 32 semanas de embarazo y los concluye a las 38. Si ese niño naciese, pongámosle, en la semana 34, su pulmón no ha completado su maduración. Por lo tanto, tendría problemas para respirar afuera, en el medio ambiente. En cambio, si le colocamos betametasona, ya en la primera semana de cuando empieza, que eso es la semana 32, cuando empieza a madurar, si lo colocamos ahí, betametasona, esta maduración la realizará rápidamente en 3 semanas. Eso significa que hasta la semana 34 ya estuviese con capacidad para nacer con esos pulmones, ¿ya? Y antecitos de eso podemos ir a una capacidad parcial. Por lo tanto, lo vamos a usar para eso, para maduración pulmonar, pero solamente en pacientes que sabemos que se va a adelantar el trabajo de parto o están en riesgo de que pase eso, ¿ya? Eso para que el niño pueda nacer sin problemas, ¿ya? No conviene dar en embarazos que están yendo bien, porque tiene esos efectos y puede producir también efectos incluso hormonales en los niños, ¿ya? Entonces, claro que podemos decir, no son peligrosos, pero igual hay que tomarlos en cuenta, ¿ya? Entonces, no conviene si el embarazo, como les digo, está yendo por buen camino,
¿Ya? Doctor, una pregunta. Dime. O sea que eso significa que no es necesario que a todas las mujeres se le haga la maduración del pulmón. No, es más, es malo. No, no es bueno. Ya, ¿Ya? muchas gracias. Se debe seleccionar solamente para las que están en riesgo. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, eso sería, podemos decir, como las características de cada uno de ellos. Ya en cuanto a lo que son sus acciones y todo, vamos a empezar a hablar entonces. A ver, ¿para qué se usan? Acuérdense que les dije que son antiinflamatorios, ya que bloquean el sistema inmune. Por lo tanto, servirán en patologías inflamatorias que no responden a los antiinflamatorios comunes. ¿Ya? Entonces, vamos a usarlo, por ejemplo, en patologías reumáticas, donde a veces los otros antiinflamatorios, como los que hemos hablado, como el diclofenaco, no están respondiendo, ¿no? Entonces, ahí sí, esto les aseguro que le va a funcionar, ¿ya? Y ahorita les voy a decir incluso qué es lo que pasa con las farmacias a veces con estas drogas. ¿Ya? Entonces, eso sería para lo que más se usa en realidad. Cualquier patología inflamatoria crónica que no está respondiendo a los antiinflamatorios, como las enfermedades reumáticas, trastornos articulares, ¿no? Inflamación de las articulaciones, bursitis, etcétera. Patologías crónicas. También patologías inflamatorias crónicas de otras partes del cuerpo, como las patologías crónicas de la piel, ¿no? Ya que en la piel, a veces las patologías inflamatorias crónicas cuestan tratar y tenemos que usar estas drogas. También en patologías inflamatorias crónicas del intestino, es lo que dice aquí, enfermedades intestinales crónicas, como las colitis ulcerativas, la enfermedad de Crohn, el colon irritable, etcétera. ¿Ya? Entonces, en ese tipo de enfermedades nos sirve bastante bien. Eso en cuanto a la parte antiinflamatoria. Hay enfermedades autoinmunes, entre ellas las que le llamamos enfermedades del colágeno y otras enfermedades autoinmunes. Aquí, por ejemplo, tenemos al lupus, que es una enfermedad en la cual nuestros propios anticuerpos nos atacan a nosotros mismos, ¿ya? Y dañan, en este caso, el colágeno. Entonces, estas drogas no se olviden que bloquean el sistema inmune. Entonces, sirven para patologías en las cuales nuestro propio sistema inmune nos está atacando. A ese proceso nosotros le llamamos inmunosupresión. Entonces, sirve para la inmunosupresión en patologías autoinmunes, que son varias. Ya, como decía, la más conocida tal vez, el lupus. Eso también se va a usar para evitar el rechazo de los trasplantes. Pacientes que han recibido un trasplante parciales de riñón, ya hay el riesgo de que el cuerpo ataque a ese riñón porque no es propio. Entonces, nuestro sistema inmune va a empezar a atacarlo. Y por eso, los pacientes que reciben trasplantes, les hacemos inmunosupresión. Significa que son pacientes que están tomando corticoides, ¿ya? En cuanto a la alergia en sí es un proceso inflamatorio, para que lo entiendan. Es una inflamación, solamente que es una inflamación exagerada, ¿ya? Y es lo que lo hace anómalo. Por eso van a ver que la alergia se define como una respuesta inmune anómala. Es cuando el cuerpo actúa de forma exagerada a algo que normalmente no debería generarme inflamación, ¿ya? Y eso es una alergia. Por lo tanto, si uso estas drogas, también bloqueo las reacciones alérgicas. Entonces lo puedo usar como un antialérgico cuando, fíjense, no responde a los antialérgicos, los específicos, los que hablamos hace rato, ¿ya? Si, por ejemplo, un paciente viene con una alergia severa, lo que va a hacer primero es ponerle una clofenamina, ¿ya? Si no me responde, le voy a poner una hidrocortisona, ¿ya? Entonces, así hacemos, ¿no? ¿Ya? Entonces, actuaría como un antialérgico cuando no responde a otros antialérgicos, ¿ya? Bien, y por último, la insuficiencia suprarrenal, que son pacientes que por un motivo su glándula suprarrenal, que es la que producía la hormona que hemos hablado, el cortisol, se ha dañado y ya no está produciendo cortisol. Entonces, al darle esto, estaríamos haciendo el efecto de esa hormona, ¿no? Entonces, le damos esto dependiendo del tipo de paciente. Bien, entonces, serviría para todas esas cosas,
¿Ya? Entonces, no se olviden, procesos inflamatorios que no responden a los antiinflamatorios, como lo que les decía del COVID que hablábamos hace rato. Entonces, para eso sirve. ¿Ya? Ahora, ¿en qué caso lo vamos a usar? ¿Ya? Y sus efectos. Y aquí vamos a ir entendiendo un poco más de estas drogas. Bien, al igual que los antiinflamatorios comunes que hemos visto, como el diclofenaco, ¿se acuerdan? Les decía que me bloqueaban un mecanismo en el estómago que hacía que se controle la producción de ácido clorhídrico. Por lo tanto, si yo bloqueo ese mecanismo, el estómago va a producir más ácido clorhídrico. Y lo mismo pasa con estas hormonas, incluso con la natural, por si acaso. Por ejemplo, un paciente que ha sufrido grandes quemaduras, no se olvide que eso haría que su cuerpo entre en estrés. Está muy lesionado, ¿no? Entonces producía estrés. Es normal que un paciente que ha sufrido grandes quemaduras le dé úlcera gástrica. Pacientes que a veces han sido operados en cirugías intensas, fracturas, les da también una gastritis y una úlcera porque están botando mucho cortisol, su propio cuerpo. Ya, en este caso también pasa lo mismo y por eso está contraindicado en pacientes con gastritis, úlceras gástricas. Se las empeoraría. ¿Ya? Pacientes con psicosis, ¿ya? A veces alguna psicosis suele ser desencadenada por procesos inflamatorios crónicos en el cerebro, como cicatrices o cosas así que se han dañado ahí en el cerebro, ¿ya? ¿Ya? Y eso está irritando al cerebro, ¿no? Si yo hago esta droga, puedo bloquear al sistema inmune y hacer que eso desencadene crisis psicóticas, ¿ya? Lo mismo aplicaría para las convulsiones. En cuanto a la diabetes, no se olviden que les he dicho que esta droga hace que el cuerpo libere grandes cantidades de glucosa, lo cual sería bueno cuando estamos reparando, pero eso es malo en los pacientes con diabetes, ¿no? Porque los pacientes con diabetes tienen la glucosa alta. Si yo le doy un corticoide, su glucosa se le va a disparar, ¿ya? En cuanto a hipertensión arterial, acuérdense que he dicho que estas drogas retienen sal y agua para recuperar sangre si es que haya perdido sangre en caso de que me haya pasado algo grave. ¿Ya? Pero sucede que si no me paso eso, esa retención de agua y sal me aumentaría la volemia sanguínea y eso me incrementaría la presión arterial, ¿ya? Produciéndome, por lo tanto, hipertensión arterial. Y si el paciente es hipertenso, imagínense cómo me la subiría la presión arterial, ¿ya? En cuanto a la osteoporosis, cuando nuestro cuerpo necesita repararse, necesita calcio, ¿ya? ¿Y de dónde podemos sacar rápidamente calcio? De los huesos, ¿ya? Entonces, estas hormonas van a hacer que el hueso libere calcio. Estoy hablando de un corticoide que estaría tomando por un largo tiempo, eso va a hacer que mi hueso pierda mucho calcio. Y si el paciente tiene osteoporosis, me lo empeoraría. Por eso está, es más, puede también producir osteoporosis. No solamente es una contraindicación porque la empeoraría, sino también pueden producir osteoporosis. Ya está contraindicado en patologías, como están viendo, infecciosas de cualquier tipo. Ya cualquier tipo de infección puede ser empeorada por esta enfermedad. ¿Ya? Y eso es importante tomar en cuenta para lo que estábamos hablando al principio. Por ejemplo, un paciente con tuberculosis, lo peor que podemos hacer es darle un corticoide. Por eso no es bueno dar corticoides. Por ejemplo, en pacientes que están tosiendo a veces y les dan de repente alguna penicilina con desametasona. Si es tuberculosis, lo vamos a hacer trampa al paciente porque al bloquear el sistema inmune, la bacteria de la tuberculosis es muy dependiente de nuestro sistema inmune. Y si se debilita, ella aprovecha para atacarnos, esta bacteria. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta. Sin embargo, no se olvide lo que le decía, que cuando el paciente está en ese punto en que se va a morir por la inflamación pulmonar, es mejor darle un corticoide, a pesar que sabemos que hay una infección, porque le estaríamos dando tiempo de vida, pero con el riesgo también de las complicaciones infecciosas. Pero le estamos dando un tiempo que nos puede servir para salvar al paciente. De todas maneras, si es atacado por una bacteria, podemos de repente darle un antibiótico, que es mejor mantenerlo vivo con otro antibiótico que se nos muera. Entonces, aquí es donde les decía que hay que jugar entre lo que es el riesgo y el beneficio, dependiendo del momento en que se encuentre el paciente. Hay pacientes con neumonías severas que pudiésemos llegar a usar corticoides en algún punto para frenar el proceso, ya para que el paciente sobreviva y darle tiempo a que de repente haga efecto el antibiótico o su propio cuerpo
funcione. ¿Ya? Bien, en cuanto a la insuficiencia cardíaca, pasaría lo mismo que la hipertensión arterial. El paciente con insuficiencia cardíaca tiene el problema que su corazón no está bombeando bien, ¿ya? Y por lo tanto, los líquidos se les suelen acumular. Por eso van a ver que los pacientes con insuficiencia cardíaca se les hinchan sus pies porque están reteniendo líquidos. Entonces, no se olviden que esta droga va a hacer que retengamos líquidos. Entonces, tiene sodio y agua, y justamente es lo que nosotros tratamos de evitar en los pacientes con insuficiencia cardíaca, porque sobrecargaría más el trabajo cardíaco y puede hacer que el paciente se complique con eso. Entonces, no damos pacientes con insuficiencia cardíaca. Insuficiencia renal, lo mismo. El riñón se encarga de botar los líquidos. Si está fallando, le damos algo que los retiene, entonces lo empeoramos, ¿no? Bien, esas serían las situaciones en las que no damos esta droga. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, efectos adversos. Casi tiene que ver con lo que hemos estado hablando, ya de unas otras cositas más, ¿ya? Bien. Puede producir, como están viendo, somnolencia, ya que en parte pueden producir depresión del sistema nervioso. Y eso mismo se aplicaría a lo que es el letargo, el mareo y el vértigo, ¿ya? Debido a esa pequeña depresión del sistema nervioso. Sin embargo, es un efecto adverso tolerable, no nos preocupa mucho. ¿Ya? Hay retención de sodio y agua, esto en todos los pacientes, y esto es lo que les decía, que es contraproducente justamente en los pacientes con hipertensión arterial y los pacientes con insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal. Entonces, por eso no se debe usar en eso. Y también me puede generar hipertensión arterial en pacientes que no son hipertensos. Me pueden hacer que ellos tengan crisis hipertensivas. Ya, no se olviden que decía que esta hormona prepara el cuerpo para repararse. Y lo que va a hacer es sacar moléculas de donde tenemos de sobra para los lugares donde estamos. Para reparar los tejidos necesitamos aminoácidos y eso lo sacamos de proteína. ¿De dónde conseguimos proteína en el cuerpo? De los músculos. Entonces le quita proteína al músculo y eso va a hacer que el paciente comience a presentar debilidad muscular y pérdida de masa muscular. Estamos hablando de pacientes con tratamientos ya prolongados, ¿sí? No en tratamientos cortos. Una inyección de Dexa o de hidro no te producirá ese efecto, ¿ya? Lo mismo aplicaríamos a lo que es la osteoporosis, que les mencionaba, que vamos a perder calcio en los huesos, de la misma manera en pacientes con tratamientos prolongados. Puede producir úlceras gastritis, como les mencionaba anteriormente, ¿ya? Bien. A nivel hepático, como están viendo, puede producir falla hepática. No es frecuente, pero sí es un efecto que siempre hay que tomar en cuenta. En cuanto a las heridas, bueno, si me frena la inflamación y me frena el sistema inmune, también me frena la cicatrización, ya que para que una herida cicatrice se necesita que sea estimulado por la inflamación. Una herida que no inflama no cicatriza. Entonces es importante una inflamación para que haya una cicatrización. Entonces, si me estoy bloqueando este proceso, pues va a retrasarse. Fíjense, la piel se empieza a atrofiar. ¿Ya? Eso significa que se hace más delgadita y frágil. Incluso en algunos pacientes se hace casi transparente la piel y se les ven las venitas delgaditas así. ¿Ya? Es más, no solamente eso, cambia el color de la piel, se vuelve más clara, ¿ya? Más delgada, ¿ya? No se olviden, hay pérdida de masa muscular y además de eso hay redistribución de la grasa corporal y el cuerpo se transforma. No sé si alguna vez han visto el Batman antiguito, y han ido a ver el famoso pingüino ahí en el Batman. Bueno, si no lo han visto, véanlo. Van a ver que tiene un cuerpo que es característico ya con el uso crónico de corticoides. Interesantemente, el cuerpo, su grasa empieza a cambiar de lugar. Se empieza a perder de la parte distal de las manos y los pies y aumenta hacia el centro. Significa que esta persona va a ser flaca de la cara, flaca de los brazos y las piernas y va a estar gordo aquí al centro.
igual como el pingüino que les decía, ¿ya? Eso es bien típico del consumo crónico de estas drogas. La piel se va a volver blanca, se va a volver, como decía, frágil y se van a ver las venas. Eso es bien típico del consumo crónico de estas drogas. Bien, pueden haber también otros como hemorragias, PT, que están viendo, equimosis, que son los moretes, ¿ya? En el caso de la mujer, podemos tener irregularidad menstrual, que eso es frecuente, sin embargo, no es preocupante, ¿ya? Pero sí hay que avisar en el caso de la mujer. La hiperglicemia, que hemos dicho que sería el problema en el paciente diabético. Va a haber aumento de peso, pero no por grasa, sino por el líquido. No se olviden que hay retención de líquidos y eso generaría ya lo que es el aumento de peso, ¿ya? Bueno, y lo más preocupante, como mencionaba, aumenta la susceptibilidad a las infecciones, ¿no? Nos hace más susceptibles a que las infecciones nos ataquen. Bueno, y en el ojo, cataratas, que obviamente eso es algo que a todo el mundo preocuparía porque nadie quisiera quedar ciego. Bien, esos efectos se suelen ver en pacientes que consumen por largos periodos de tiempo, ¿ya? Podemos ir en cortos periodos de tiempo, los más preocupantes serían retención de sodio en pacientes que ya tienen una patología de base, como insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, ya la parte de susceptibilidad a las infecciones en cualquiera de las dos, tanto en usos cortos o también en prolongados, en usos cortos gastritis, úlceras gástricas y todos los demás en pacientes que usan por tiempo prolongado, ¿ya? Realmente los que más suelen usar por tiempo prolongado son los pacientes reumáticos, los que tienen patologías de piel, enfermedades del colágeno, como decía, con el lupus, y los pacientes trasplantados. Esos son los que van a tomar por más tiempo, ¿ya? En el asma, que eso me había olvidado, no está ahí en indicaciones, se usa también para el tratamiento de la asma y las crisis asmáticas, ¿ya? Cuando son crisis, se suele usar la hidrocortisona, ¿ya? Y en pacientes que son crónicos, se suele usar la beclometasona en inhalador, ¿ya? En aerosol, ¿ya? Que se puede usar. Y también todo lo que hemos visto se aplicaría a esos pacientes que consumen por mucho tiempo corticoterapia, ¿ya? Bien, precauciones, para terminar. Bien, como son drogas que están viendo de cuidado, no son drogas para ser usadas así como así. En todo paciente que use por largo periodo de tiempo, estamos hablando más de 5 días, se debe controlar sí o sí la presión arterial cada semana, la glucosa sanguínea, principalmente si es diabético, necesita tener un mejor control de eso, por lo menos una vez cada 3 meses, la densidad ósea, que es la densitometría, para ver si no está haciendo osteoporosis, y estar atento a trastornos de sodio y potasio sanguíneo. Significa, acuérdense cuando hablamos de los diuréticos, cuando hay calambres, entonces controlar el potasio, ¿no? Que esto también altera ese detalle. ¿Ya? Entonces todo esto se tiene que vigilar y por lo tanto necesita ser supervisado por un médico que sepa cómo usar corticoides. ¿Ya? Y ese es el problema que les mencionaba. Yo tengo paciente, por ejemplo, bueno, una que me tocó hace unas 2 semanas, pero tengo varios como ese caso. Una paciente que ella resulta que creía que era diabética y viene conmigo, ¿no? Para que la tratemos sobre la diabetes, ¿ya? Y resulta que esta paciente no era diabética, pero tenía su glucosa alta. ¿Por qué? Porque consumía corticoides. ¿Y por qué consumía corticoides? Era una paciente que tenía artritis reumática, que estuvo haciendo tratamientos y no le funcionaron, y un día se le ocurrió ir a la farmacia, y la farmacéutica le dijo que tome Reumasil, que es un corticoide, ¿ya? Y ella empezó a tomar Reumasil sin control, ¿ya? Y por lo tanto empezó su glucosa a subir y le empezaron a tratar por diabetes, pero no le preguntaron que estaba consumiendo esta droga. Ya suspendimos esta droga, ahorita les voy a contar cómo se suspende, le bajamos ya con eso la glucosa hasta que se estabilizó y volvimos a empezar corticoides en dosis desde bajas hasta encontrar un punto en que está equilibrado, ¿ya? Pero hay muchos pacientes así que se toman corticoides y obviamente
los alivia espectacularmente, pero no se dan cuenta del daño que se están produciendo. Por eso necesita siempre ser supervisado. Y si bien lo pueden comprar fácilmente en una farmacia, necesita que sea valorado por un médico. ¿Ya? Bien, ahora, estas drogas no se pueden cortar de golpe. O sea, no es decirle, si estaba tomando por meses, no es decirle, ya no puede tomar a partir de ahí, porque le ponemos una insuficiencia suprarrenal tremenda. Ya, lo que hay que hacer es bajar de a poco. Si estaba tomándole, por ejemplo, si él es 20, se le baja por una semana a 15, la siguiente semana a 10, luego a 5, a 2, a 1, así, ¿no? Vamos bajando lento, ya, hasta encontrar de repente un punto ideal o retirarla por completo. Ya, eso dependiendo de la patología que tenga el paciente. Entonces, pero nunca es una droga para decir, déjate de usar desde mañana y ya, porque lo mandamos al hospital. ¿Ya? Pero eso solamente en pacientes, como les digo, que están tomando más de 5 días. Si son menos de eso, no hay ningún problema en retirarlo de golpe, ¿ya? Y el control médico, obviamente, igual es necesario, ¿ya? Pero para las cosas que decía de forma aguda. Bien. ¿Una pregunta sobre los corticoides? ¿Preguntas? Todavía tenemos un minutito por si hay alguna pregunta. Bueno, entonces creo que ya no hay más preguntas. Ya, entonces nos vemos mañana, chicos. Ya me dolió la garganta de tanto hablar. Ya, entonces mañana nos vemos. Ya, se cuida. Cualquier cosita me preguntan mañana al empezar si se les ocurre. Ni bien entran, lo escriben en el chat. Ya, así yo ni bien estoy aquí acomodando, ya lo voy leyendo y les voy respondiendo, ni bien vamos entrando. ¿Listo? Bien, cuídense, nos vemos mañana. Chao, chicos.